Listo, ya estamos. Entonces, buenas tardes. Nos da mucho gusto tenerlo el día de hoy en esta sesión en relación con el programa de Derecho a la Igualdad de Estudios Universitarios por grupos en condiciones más vulnerables. Es un proyecto conocido como EDUDER, Erasmus de la Comisión Europea y que coordina la Cátedra Redes de Educación en Derechos Humanos. Y bueno, eh, como el programa se va desarrollando en este momento en la parte de una vez que hemos identificado los grupos en situación de vulnerabilidad, en algunos grupos en particular, en el punto específico estamos con el grupo 6, personas privadas de libertad, ya sea parcial o totalmente. Eh, Estamos formando parte de un grupo de discusión en el cual le agradecemos mucho que haya aceptado participar. Le decíamos que forma parte del proyecto del diagnóstico que estamos abordando en el tema de derecho a la educación universitaria y este proyecto se está desarrollando de manera conjunta por 19 universidades iberoamericanas en 9 países. El objetivo de este diagnóstico es definir los grupos en condiciones vulnerables, así como sus dimensiones y las necesidades que tienen para acceder, permanecer y egresar de las universidades. Posteriormente se va a diseñar un modelo de acompañamiento e intervención para reducir al máximo las necesidades que se vayan identificando. Por ello trabajamos en un concepto, en bloques de competencias que también forman parte de este modelo. Eh, Debido a su experiencia, a su trayectoria, al vasto conocimiento que tiene usted en la materia, consideramos que su opinión es muy valiosa y todo lo que nos pueda aportar en este estudio, ¿no? Será de enorme relevancia y nos ayudará muchísimo en las finalidades que perseguimos con este trabajo. Agradecemos su aportación. Tan pronto tengamos el informe final de esta fase, se la haremos llegar para su conocimiento y en su caso para aportaciones posteriores si así lo llega a considerar. Y bueno, y para dar inicio a esta plática, pues le pediríamos, si es tan amable, de que nos proporcionara algunos de los datos más relevantes de su hoja de vida, de su currículum vitae. Muchas gracias. Muy bien, soy Jerónimo Miguel Andrés Martínez, tengo 62 años, estudié la licenciatura en Derecho, la especialidad y la maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, Estudié una especialidad en Informática y Ciencias Penales, el Diplomado Internacional en Pena, Prisión y Ejecución Penal y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE. Eh, También estudié la maestría en Política Criminal en la Universidad de Salamanca y el doctorado en Ciencias Forenses en el Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios. Dentro de la práctica penitenciaria, pues he dirigido 6 prisiones: Almoloya de Juárez, Ecatepec, Chalco, eh, Almoloya, Barrientos, eh, la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México, y el centro de Apodaca, en Nuevo León. Han sido 6 prisiones que he manejado. Fui iniciador del proyecto de centros federales y en el INACIPE fui jefe del departamento técnico jurídico para la capacitación del personal penitenciario que prestaría sus servicios en ese lugar. Fui subdirector de operación aquí en el Estado de México, y coordiné la seguridad de las 22 prisiones en ese momento en el Estado de México. De igual forma, soy catedrático de licenciatura y de maestría en materias de criminología y de derecho penitenciario, así como de derecho penal. También tengo actualmente 7 publicaciones, eh,
Una de ellas fue la capacitación penitenciaria, módulo jurídico en el INACIPE. Otras de la materia penitenciaria, que son 5, es un libro de derecho penitenciario, otro de la penitenciaria de Santa Marta, uno más entre el temor y el castigo, que es un trabajo en colaboración, que fueron los estudios en honor de la maestra Emma Mendoza Bremaus, y Don Miguel de Cervantes Saavedra, Dos Mundos y un legado universal. Cervantes visto desde la cárcel. Esas han sido básicamente las actividades a las que me he desarrollado en materia penitenciaria. Muchas gracias. Una trayectoria muy vasta y muy valiosa. Recordaba que algunas de las publicaciones que refiere, tuve el honor de coordinar la parte editorial desde el INACIPE, y se refiere además a una queridísima maestra, que bueno, que se nos adelantó en el camino, que es doña Emma Mendoza, una de las penitenciaristas más representativas de este país, extraordinaria mujer y persona, muy querida por muchísimas generaciones, ¿no? Compañera en el INACIP en tiempo, en la dirección de docencia, doña Emma, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, me gustaría irselas planteando. Como le decía, están vinculadas con el tema de educación de personas privadas de la libertad en el ámbito o en el nivel universitario, ¿sí? Entonces, la primera sería, ¿cuál es su opinión sobre la educación que se da a las personas privadas de la libertad, especialmente en el nivel universitario? No es completo. La ley lo establece siempre. Es uno de los ejes rectores de la reinserción social, ahora llamada así, en la Ley Nacional de Ejecución Penal y la educación penitenciaria. Eh, a nivel universitario, son pocos los estados de la República que en verdad tienen la licenciatura en Derecho o licenciatura en sí para las personas privadas de la libertad. En la experiencia que he tenido en las prisiones, difícilmente encontramos personas que quieran o que tengan la posibilidad de acceder a los estudios universitarios, a pesar de que la ley lo contempla. Mm. Ahora, con la Ley Nacional de Ejecución Penal, habla de que las secretarías involucradas, en este caso sería la de Educación, tendría que presentar convenios con las entidades de la federación para el efecto de impulsar la educación penitenciaria. Es muy poca la educación que se da. Solamente decirle como ejemplo que en la penitenciaria de Santa Marta, ahí era otra cuestión. Esto fue en el 2009 que estuve de director. Ahí había 20 personas estudiando la licenciatura en Derecho y 30 que estaban estudiando la licenciatura en Contaduría Pública, apoyados por la Universidad de la Ciudad de México. Y entonces ahí sí se veía una realidad, porque hasta inclusive yo pasaba a darles algunas clases o alguna conferencia y platicábamos bien con ellos. Pero de ahí en fuera, y tengo la experiencia de dirigir otras prisiones en otros estados de la República, a pesar de que esté plasmada en la ley, no se lleva a cabo la educación penitenciaria en los niveles de licenciatura. Basta señalarle a manera también de ejemplo que las preparatorias, también la primaria y la alfabetización, a pesar de que hay convenios con INEA, Instituto Nacional de Educación para Adultos, estos presentan sus proyectos, pero solamente como para cumplir un requisito. De hecho, quienes dan las clases al interior no son maestros de INEA, son solo los mismos internos los que dan clase. A mí me tocó coordinar la licenciatura, perdón, la educación preparatoria y carece de mucha valía el trabajo en virtud de que no hay maestros y tampoco hay convenios. Aparte de que se bloquea al alumno
que quiere estudiar. Las leyes, antes de la puesta en marcha de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las leyes de ejecución de los estados hablaban de que podía haber convenios con universidades de cada estado, o bien con otras, se abría el panorama. Aquí la verdad es de que cuando un alumno se inscribe a una licenciatura por línea, no le dan la oportunidad porque no hay internet en las escuelas. Bueno, más bien en todas las prisiones, los Claro, internos y el internet. Entonces, difícilmente se puede relación de planes y programas de estudio con los catedráticos adecuados debido a la falta de compromiso que hay de que algunas universidades manden a sus maestros al interior de los centros. Aquí lo más conveniente sería que las direcciones de prevención de los estados de la República en sus direcciones de reinserción social hagan lo posible porque la jefatura de educación que hay adentro en verdad vigile y haga realidad convenios de colaboración académica con instituciones educativas y motivar a los internos. Los internos, porque es más fácil que personas privadas de la libertad, desde mi punto de vista, sí tienen interés en seguir estudiando, sobre todo porque saben que van a estar un tiempo recluidos y necesitan aprovechar el tiempo. Y eso abatiría un poco los descontentos que hay al interior de las prisiones, evitarían algún problema respecto a convivencia entre ellos y sería un verdadero ejemplo el hecho de que estudien los alumnos. Entonces, desde mi punto de vista, la educación a nivel de licenciatura no se está efectuando con base en los lineamientos establecidos, así como otras cosas que no se cumplen al interior de la prisión. Entonces, este proyecto que usted me comenta, para mí sería pues de mucha valía, porque sí hay gente que sí quiere estudiar, que quiere aprovechar su tiempo y sobre todo salir muy bien preparado. Yo tuve un ejemplo solo de un alumno que estaba estudiando en una universidad en San Luis Potosí y finalmente se hizo una concesión muy amplia para que hiciera su examen recepcional en la dirección del penal. Y ahí sí, como si tienen internet, pues hizo su examen en sí, claro. línea y aplicó muy bien. Pero ese es uno entre mil. Entonces sí quiero decirle que aquí en la Ciudad de México se lleva a cabo. Aquí en el Estado de México muy pocos están estudiando, casi nadie. Y así si nos vamos alejando, por ejemplo, en Nuevo León, en todas las tres penitenciarias. Nos da un poco el sonido. Perdón. Eh, había un punto que nos señalaba algún especialista, que nos decía que, bueno, que independientemente de estas consideraciones que usted nos hace, otra es pues el nivel educativo que tienen los internos, ¿no? Porque algunos pues no llegan todavía con el nivel educativo, con la preparatoria terminada, el nivel medio, para poder acceder a estudios universitarios. Entonces, que también una cuestión es que tienen primero que prepararse en los niveles previos, ¿no? Entonces, que no es tan frecuente, eh, nos decía que no es tan, que no es, que el número que llega con, digamos, académicamente con las condiciones para acceder a estudios universitarios también es muy limitado de internos, ¿no? No vería tan cerrado el término, ¿eh? Porque la mayoría de personas privadas de la libertad llegan con secundaria. Ujú, La mayoría. O si hay un grupo de gente que oscila entre, bueno, si nos damos cuenta en la realidad, en la vida libre, cuando una persona tiene 18 años, pues ya salió de la preparación, sí, son sometidos ya son regular, ya llegan con preparatoria. O sea, ok. sí hay
Perdón, de repente perdemos el sonido. Muy bien, Sí. es de licenciatura, porque hay algunos que ya llegan con licenciatura o con preparatoria y pueden acceder a esos estudios. Claro, Otros llegan, quieren estudiar el posgrado, la maestría o el doctorado, pero no se les da porque ninguna institución quiere hacer eso. Y claro. se lo digo, hay ocasiones en que hay gente muy preparada, Ujú. no les autorizan a que estudien en algún lugar. Es que es, por increíble que parezca también, hasta algunos directivos no tienen la preparación de los internos. Los Y en internos lo superan en eso. serio, y por consecuencia, pues no les ayudan en ningún aspecto. Inclusive, hasta son estigmatizados. Ahí va el maestro, ahí va el Mm. doctor. Dicen, no. Ese maestro o ese doctor, cuídenlo más porque por los estudios que ha tenido, hasta hay que considerarlo como de alta peligrosidad. Así ha pasado y yo lo he vivido en las prisiones. Por consecuencia, le digo, Claro. una vuelta, una revisada, y yo creo que hay un alto número de personas que pueden ingresar a los estudios de licenciatura. Y un grupo más reducido, pero sí quieren estudiar la maestría. Entonces, sí considero que, y aquí no importa, todos tienen interés de aprovechar el tiempo. Claro. Desgraciadamente las mejores y aparte de que no reciben los apoyos académicos y de colaboración por parte de las autoridades penitenciarias. Pero sí hay un grupo elevado que sí puede entrar a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y esas labores, esas actividades, no se les informan a los internos. Simplemente les hablan para la licencia, para la alfabetización, la primaria o la secundaria, porque de ahí Ok, en claro. Entonces, a ver, en este tenor, la pregunta sería, que me parece que está ya muy avanzada en la respuesta. ¿Tenemos las condiciones adecuadas para que una persona que quisiera hacer estos estudios universitarios pueda desarrollarlos de manera satisfactoria? O qué es lo que necesitaríamos, qué es lo que tendríamos que pensar, implementar, llevarles para que pueda o desarrollar, para que puedan desarrollar, para que puedan llevar a cabo de una manera adecuada estos estudios universitarios. hacer una campaña de difusión al interior de los centros penitenciarios. Claro, primero un convenio con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, para que a su vez, en una reunión nacional de directores generales de prevención y reinserción social, hacerles saber de estas oportunidades de estudio para motivar a las personas privadas de libertad y buscar con ello o propiciar su reinserción social. Sí se puede, sí se puede, y habría que buscar qué tipo de licenciaturas son las que más les agradan, porque también aquí hay un obstáculo. La mayoría de gente, los directivos de prisiones, consideran que no es conveniente darles una licenciatura en criminología o en seguridad pública a los internos, porque al rato se les van a voltear. Entonces, debe de ser así. Pero dependiendo la región de la República, Ujú. podríamos ver qué licenciaturas sean. Por ejemplo, si nos vamos al sur, pues una licenciatura, pues no sé, en trabajo social, en algo de agricultura o agronomía, alguna ingeniería, y las básicas, derecho, contaduría, administración, seguridad pública, criminología.
yo no le veo ningún problema a ello. No es un obstáculo. Ahí se podría gestionar un área que no es más arriba de un salón de clase en alguna institución y propiciar las licenciaturas. O si son varios, pues serían 2 o 3 salones. Serían de acuerdo con la demanda que se dé al interior de cada centro. Y en algún momento dado, bajo la vigilancia de la dirección, se pueda contar con Internet si es que es por línea, pero si algún maestro va en forma presencial, pues sería mucho mejor. Y así no habría ningún problema. Fomentar también la participación de los alumnos, pero a su vez propiciarles o llevarles los materiales adecuados, como son los libros, o en su caso, pues llevarles copias fotostáticas de algún libro para que en sus ratos libres los lean. Porque sí, hay gente muy interesada y yo creo que esa sería la mecánica a seguir por medio de convenios con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y a su vez con los 32 estados de la República. Y sí se puede, sí se debe de hacer. Porque un ejemplo así burdo, en los eferesos, por lo regular la educación es muy deficiente. Y los jueces de ejecución, al considerarlos el aspecto educativo para el otorgamiento de un beneficio preliberatorio, con que haya leído un libro ya consideran que cumplió con la educación ¿no? penitenciaria. Entonces, yo creo que bien, creo que debemos ajustarnos a la realidad, pero creo que siempre es el momento para abrirle las puertas de la educación a las personas privadas de la libertad. Muy bien, entonces tendríamos como uno de los elementos que no hay un adecuado desarrollo institucional para cubrir estas expectativas, ¿no? Por una, que no tenemos, por otro lado, que no tenemos las condiciones materiales para que se puedan desarrollar, ¿no? Lo que sea de los salones, el internet, eh, libros, no sé si materiales educativos, que no hay Sí, una colaboración de las autoridades tampoco, ¿no? Porque parece que depende, por un poco entendería, de la voluntad de los directivos, el que se pueda llevar a cabo o no de manera óptima, ¿no? Y los trámites se desconocen las personas que pueden acceder a este tipo de educación, ¿no? Quizá algunas de las características que vamos encontrando de lo que nos señala. ¿Habría algunas otras que pudiéramos agregar o complementar de las que le comento? yo creo que están ajustados con los REBOES, los registros de Ujú, validez y con los convenios con las universidades públicas e inclusive privadas, se podría hacer. Ahí podría intervenir cada estado de la República o en su caso la Federación y hacer convenios con las instituciones de educación privada para el efecto de que bequen a ujú. algunos internos. Creo que sí cooperarían ellos porque pues es uno de los requisitos que tienen para trabajar y brindar educación privada para las gentes que lo necesiten. Pero sí hay universidades, tanto públicas como privadas, que podrían becar inclusive a los alumnos. Aquí hace falta voluntad política y conocimiento científico. La mayoría de personas en el sistema penitenciario pues adolecen de eso, pero sí es conveniente hacerlo y sí se puede hacer. Ok, de acuerdo. Si me permite, le voy a compartir un cuadro que es donde estamos reflejando la información y de tal manera que si hay algún punto en particular sobre el que usted nos quisiera incidir, eh, se lo, se lo pediríamos encarecidamente. Mire, este cuadro es el siguiente. Ahí está. Eh, estamos dentro del trabajo que se está realizando, se está considerando en dos grupos, ¿no? Personas que se encuentran internadas y privadas de la libertad o personas que están sometidas a diferentes medidas cautelares que tiene como consecuencia distintos grados de limitación o privación de la libertad. Claro, este es
visión que trata de abarcar a los sistemas jurídicos de los 9 países a los que nos referíamos, ¿no? Está tratando de ser ahí muy, muy comprensiva. Algunas de estas partes se ajustan mucho mejor en todo el sistema jurídico y quizá algunas no. Y lo que tenemos como parte de la información que estamos vaciando es la siguiente, ¿no? O sea, estamos identificando cuáles son las necesidades que se presentan, ¿no? Están las sentidas, que son las que se refieren directamente por las personas, si hay necesidades normativas, por ejemplo, si tuviéramos quizá que llevar a cabo, perdón, alguna reforma legal que lo posibilitara, pero por lo que voy entendiendo, no necesitamos una reforma legal, necesitamos aplicar la norma que ya existe, efectivamente. Luego las dice expresadas, comparativas, necesidades básicas o técnicas. Por ejemplo, en necesidades básicas nos señalaba algún otro especialista, me decía, mira, hay muchas necesidades en los centros. A veces tienen necesidades pues, de atención médica, de vestimenta, incluso en algunos hasta de alimentación. En algunos lugares, me decían, incluso las familias juegan un papel importante en el mantenimiento de los reos. Entonces, decía, ¿cómo vamos a plantear eh, un programa de esta naturaleza si no atendemos antes necesidades como las de salud y alimentación adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna parte nos planteaban eso. Eh, ¿Cuáles son las dimensiones que esto va teniendo? Dimensiones económicas, pues, ¿no? Con las señales psicosociales, culturales y étnico-raciales, también en algunas ocasiones nos dicen que son también importantes esto por la convivencia que se da entre los internos, quizá ya alguna parte no se ha referido usted con el hecho de la estigmatización de algunas personas, ¿no? Y dimensiones institucionales que decíamos ya académicas también que ya nos ha señalado. No sé si de estas categorías que nos señalan aquí, ¿habría alguna sobre la que usted nos quisiera hacer alguna referencia? Yo creo que primero, al decirle de la educación, acuérdese que tenemos una población joven en prisiones. La mayoría son jóvenes de 18 a 35 años y evidentemente todos quieren participar en actividades educativas. Y aquellas que se encuentren dentro de una medida cautelar, suspensión condicional del proceso, prisión domiciliaria, yo creo que si hay posibilidades de invitarlos, yo creo que sí se podría hacer, pero yo lo veo con mayor razón de las que están adentro, porque ahí es, y a algunos les interesa más la educación que estar comiendo bien o que tener un uniforme bien arreglado, en fin, no, la educación es elemental. Y yo he visto que gente prefiere estar en la escuela que estar viendo qué va a comer porque se ajustan a lo que les den en la prisión, aunque no es bueno. Ese es mi punto de vista y yo creo que sí es conveniente que sigan adelante y que no lo vean como obstáculo, porque hay muchos jóvenes en prisión y ellos son los que quieren cambiar un poco la situación en la que han vivido siempre y sí les convendría estar en la educación penitenciaria. Ok, de acuerdo. A estas categorías que tenemos aquí, eh, ¿considera usted que habríamos que agregar algún tipo de consideración de alguna diferente que no estemos incluyendo y que fuera necesario? No, no, bien, si usted Pero ya no escuché el último. Bueno, entonces, no, pues le agradecemos muchísimo su, su colaboración, sus opiniones, sin duda el intercambio de ideas y de puntos de vista, pero además de la experiencia y el conocimiento en el tema, nos va a ayudar muchísimo en el planteamiento de este programa. Le decía, la parte en la que nos encontramos ahora es en esta identificación de características particulares, ¿no? ¿Cuáles son las realidades a las que se enfrentan? ¿Cuáles son las necesidades que tienen en los diversos aspectos? Porque ello es lo que va a permitir que se haga
un plan ya de intervención, o a partir de la identificación de necesidades, saber qué es lo que tenemos que atender. Y en el caso de nuestro país, parece que es coincidente y en muchas opiniones el hecho de que la autoridad debe de actuar con un mayor apego en cumplimiento de lo que dice la norma y lo que señalaba también usted con voluntad política para hacerlo, porque parece ser que en algunas ocasiones depende de la autoridad en turno el cumplimiento o no de estos programas. Entonces, no sé si usted nos quisiera agregar algo ya como a manera de conclusión. Este, primero decirle que es un proyecto excelente, eh, que se debe de hacer en coordinación con con los estados de la República y que ellos a su vez lo ramifiquen, lo bifurquen con las universidades públicas y privadas de cada estado de la República. Yo creo que sí se puede hacer. Hay mucha gente que quiere estudiar, hay mucha gente que quiere prepararse, sobre todo porque la mayoría son jóvenes y ese es el futuro de nuestro país. Pero si no les damos las herramientas necesarias, pues evidentemente que vamos a estar siempre en un círculo vicioso donde la prisión sigue siendo un castigo y donde siempre es una prisión selectiva y la reinserción social es surrealista. Así de que yo creo que es un menester y lo felicito por eso, de que esté trabajando este proyecto para el efecto de mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad y en un futuro conseguir su reinserción social para prevenir el delito de manera personal o especial y mejorar las condiciones de las prisiones en México. Si hay espacios, y ahí nada más faltaría voluntad y tener un Internet listo. Y con eso le aseguro que sí se pueden hacer las cosas. Y nuevamente le reitero mi agradecimiento por tomarme en consideración para vertir mi opinión respecto a este tipo de situaciones que se dan en nuestras prisiones y que sí son muy necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Le agradezco mucho y me reitero sus órdenes. No, al contrario, muchas gracias a usted por el tiempo que nos obsequió. Como le comentaba, es un proyecto que transversalmente está trabajándose en 9 países. Es un proyecto con el que estamos colaborando desde la Unión Europea, que tiene interés en hacer más inclusiva la educación superior en estos países y que se ha venido identificando, pues que hay algunos grupos de personas que se encuentran en condiciones de especial de vulnerabilidad, que enfrentan las condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Junto a este grupo, o junto a esta clasificación de la que estamos hablando, pues tenemos otras también identificadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas con discapacidad o con necesidades de apoyos educativos o académicos, ¿no? Que también es un punto importante en educación superior, ¿no? Personas con entorno familiar no favorable o personas que pertenecen a culturas y lenguas diferentes, también es otra problemática a la que se enfrenta la educación superior. El tema de igualdad y género es un tema también, y el que se refiere a los distintos tipos de violencia que se pueden ejercer respecto a las personas por muy diversas razones, ¿no? Desde el origen étnico, la pertenencia a minorías, personas migrantes o desplazadas, en fin, por ponerle alguna, digamos, por enfocar un sector de estos grupos que se han venido identificando. Y entonces, pues por eso, y estamos divididos en grupos, ¿no? Trabajando sobre el tema. El objetivo, como le decía, pues es que en algún momento se desarrolle un plan de intervención que se lleve a cabo. En el caso específico, digamos, la punta dentro de nuestro país es la UNAM, y que se pueda desarrollar este trabajo ya de intervención específica y que pueda llevar a que realmente estas personas que tengan estos intención, esta voluntad de desarrollar una carrera universitaria en las condiciones a las que nos venimos refiriendo, pues puedan hacerlo de manera
adecuada, con los apoyos que resulten necesarios y de la forma en la que académicamente también sea la más adecuada, ¿no? Porque tenemos que buscar ahí los equilibrios siempre. Le agradecemos muchísimo. Si usted me permite, yo le haré llegar un formato de consentimiento informado que nos solicitan para que si pueden me lo pueda firmar y lo pueda recibir también. Y como les señalaba, una vez que terminemos de hacer esta investigación, pues se la haremos llegar para que en su caso conozca cuáles fueron, digamos, el planteamiento que estamos haciendo. Les señalaba yo que es parte de un proceso, o sea, no termina aquí, aquí identificamos requerimientos, identificamos características y esto servirá de base para llevar a cabo las acciones subsecuentes. Le decía que es un proyecto de varios años, porque están buscando que se haga lo más firme, lo más sólido posible, ¿no? Y que no sea solamente una idea de un momento que después de un rato nos quede olvidado, ¿no? Entonces, ese sería nuestro objetivo. Le agradecemos muchísimo que nos haya dado este tiempo. Órdenes. Muchas gracias.